Buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Nati? Gracias por estar, como siempre, a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. Muchísimas cosas para compartir. La lluvia que se vino con todo, temporales y juega Uruguay. Juega Uruguay y quizás haya otros cambios tarifarios en términos del combustible y arrastres. Vamos a nuestro tema del día. Vamos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que en la comuna se está analizando revisar el precio del boleto debido al aumento de los combustibles anunciado para esta semana. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, confirmó que en breve se concretará una suba de nafta y gasoil. El jerarca, a propósito de Paganini, no precisó el monto del aumento, pero opinó que podría ser inferior al monto de aumento solicitado por ANCAP. Ayer, desde el ente, recordemos, se pidió incrementar 5% las naftas y 10% el gasoil. Por estas horas, otro actor clave, la URSEA, va a actualizar el precio de paridad de importación. Vamos a repasar otros titulares. Repasamos el resto. Trasladan pacientes de Casa de Galicia a horas del cierre final. El edificio será rematado. Las sociedades científicas denuncian la grave situación de las y los médicos de Casa de Galicia que se quedan sin trabajo. Progreso anunció que iniciará acciones legales por el allanamiento policial del viernes 25. El Ministerio del Interior defendió el accionar de los uniformados. El senador cabildante Guido Manini Ríos advirtió a socios de la coalición por ajustado resultado del domingo en el referéndum. Fiscal citó a declarar para mañana a jueces y jugadores de Wanderers y Nacional por los incidentes durante el partido jugado por ambos equipos. Analistas suben expectativas de inflación a 8% para este año, 2 puntos por encima de la meta oficial. Alerta naranja y amarilla de meteorología por tormentas fuertes y lluvias intensas. Hubo destrozos en Mercedes. La Intendencia de Montevideo y la Fundación Pelufo Higgins firman convenio de coordinación para atención de pacientes. Cuba busca reactivar el turismo con Uruguay. Gobierno de la isla presentó plan para uruguayos. El multimillonario ruso Roman Abramovich sospecha que fue envenenado durante negociaciones de paz. 5 muertos en el tercer atentado en Israel en una semana. Bueno, comenzamos la recorrida por exteriores. Como decíamos, se está poniendo feo el tiempo, está lloviznando y tenemos allí a nuestra compañera Mariana Abreu. Exactamente, que aparte va a hablar de cuestiones que han pasado en otras zonas del país. Exacto. Que son de significación. Mariana, buenas noches. Buenas noches, Martín, Natalia, ¿cómo andan? Así es, no solamente llueve aquí en la ciudad de Montevideo, sino también en varias localidades del interior del país y en Mercedes, concretamente en la ciudad de Mercedes, se está registrando un temporal, sobre todo por fuertes vientos, y esto ha ocasionado daños. Y para tratar este tema vamos a hablar en unos minutitos nada más con el jefe de pronósticos del INUMET. Bien, esperamos entonces esos detalles. Sabemos que bueno, la situación es compleja en Mercedes sobre todo. Sí, lamentablemente hubo fuertes destrozos. Tenemos justamente alguna información al respecto a modo de adelanto antes de que Mariana profundice con el jefe de pronósticos de INUMET. Miren lo que son esas imágenes, ¿no? Del agua, ¿no? De las crecidas y de los vehículos y también hogares, viviendas, árboles y por supuesto la gente afectada. Exacto. Según meteorología se reportan intensas lluvias y ráfagas de vientos asociados a las tormentas en esa ciudad del litoral. El destacamento de Mercedes recibió múltiples llamadas de emergencia por inclemencias del tiempo, como desprendimientos de chapas de techos, árboles y columnas caídas. Esto lo informó más temprano a MBD Noticias el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Pablo Benítez. Por ahora, y ojalá que así siga siendo, no se reportan víctimas, es decir, no ha habido fallecimientos provocados por esta situación. Para tener la perspectiva meteorológica, en un rato volveremos con Mariana. Tremendas esas imágenes. Sí. Lamentablemente. Ahora tenemos más adelantos aquí. Exacto. Tenemos a Julieta Núñez Tomás, nuestra compañera prontita aquí en el estudio. Julieta, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a adelantar lo que estaremos tratando en el informativo. Profundizaremos en el cierre de Casa de Galicia. Faltan solo 48 horas para que cierre definitivamente Casa de Galicia. De hecho, mañana a las 18 horas cierra la emergencia de Casa de Galicia, que es un centro fundamental para el oeste de Montevideo. Y vamos a estar profundizando sobre las razones por las que llega a este cierre y lo que sucederá con los socios y con los funcionarios médicos y no médicos. Bien,
Vamos a tener la profundización de esta información y además también vamos a estar en el sindicato médico hablando justamente de este tema. Claro, muchas voces involucradas a esta temática y a propósito de esta temática, algunas cosas que se han dicho. Una tristeza enorme, tanto de funcionarios como socios, y en la realidad estamos todos muy indignados con las actitudes del gobierno. Una propuesta que a nosotros nos preocupa muchísimo porque entendemos que esa propuesta dejaría a muchísimos médicos y muchas horas médicas fuera de la posibilidad del trabajo. Casa de Galicia está fundida. Esto es una empresa quebrada. Bueno, y comenzaron los traslados de los pacientes de Casa de Galicia. Hoy fueron las personas privadas de libertad y desde el viernes todos los socios pasarán a ser atendidos por las mutualistas a las que fueron derivados. Algo vimos y oímos recién, ¿no? Cuando compartimos adelantos de lo que se ha dicho a propósito en el último tiempo. Veíamos en el comienzo de esa serie de 3 opiniones a Sandra Montes, que es socia de Casa de Galicia, atención, desde 1965, en la fecha de su nacimiento. Cosas que ocurren en el sistema mutual, en la salud en general, y comentó acerca de la situación que viven las personas socias, pero también el funcionariado, no solo las personas socias. Los socios y las socias, dicho sea de paso, van a enviar cartas, por ejemplo, a autoridades españolas, pero vemos lo que ella decía. Una tristeza enorme, tanto de funcionarios como socios, y en la realidad estamos todos muy indignados con las actitudes del gobierno en varios aspectos. Por ejemplo, el otro día dijo que ellos atendían a todos los reclamos o a todo así en la torre ejecutiva. Mentira, porque a nosotros nunca nos atendieron. Y bueno, y estamos esperando, porque además también tuvimos problemas en muchos casos con las mutualistas. Es decir, tuvimos que solucionar problemas que les tendría que haber correspondido a Junasa, lo tuvimos que solucionar nosotros. ¿Lo sorprendió esto de, bueno, algunos policías en la puerta, pero un vallado importante y un despliegue importante en los alrededores? La verdad que una vergüenza, no sé qué tienen miedo. En la realidad, la denuncia que supuestamente hizo el Ministerio de Salud, no sabemos en qué está, acá nadie citó a nadie, no sabemos nada. Y sin embargo nos ponen toda la guardia al despliegue de esto como que fuéramos terroristas nosotros acá. Una vergüenza. Como decíamos, muchas más voces sobre el cierre de Casa de Galicia y toda esta situación desde distintos puntos de vista. Pero vamos al otro tema que nos convoca en la jornada de hoy. La situación en Mercedes, producto de la turbonada del temporal mencionado. Mariana Abreu en Inumet, adelante. Así es, bueno, estamos aquí en el INUMET, Instituto Nacional de Meteorología, para conversar con Francisco Pereira, quien es jefe de pronósticos justamente de aquí del INUMET, para hablar no solamente de lo que sucede en Mercedes, sino también lo que sucede en diferentes partes del país en las cuales todavía hay alertas vigentes. Muchas gracias por recibirnos, Francisco, de apuro. Concretamente, ¿qué está pasando en la ciudad de Mercedes? ¿Cuál es el fenómeno meteorológico que está ocurriendo? Bueno, para empezar, el día de ayer emitimos un aviso al SINAE para avisar del fenómeno que es un frente frío con actividad prefrontal que ingresó a las primeras horas de la tarde de hoy. Y hoy de mañana se mandó la información también un aviso a la población a media mañana para avisarles de este fenómeno que podía ocurrir. Se trata de actividad prefrontal. En la ciudad de Mercedes, puntualmente, fue una tormenta severa. En primeros estudios sería una microdescendente húmeda, pero tenemos que ver el tema de los daños y todo eso, y la información que tenemos para ver realmente qué fue lo que ocurrió exactamente. Son tormentas puntualmente severas, fuertes, que están recorriendo el país en este momento, están en la zona noroeste, Paysandú, Salto. Bueno, esa es la zona que ahora está un poco más compleja y está justamente con el nivel naranja actualizado. ¿Cuáles son las previsiones? O sea, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir de aquí hacia unas horas, hacia unos días? Bueno, esto está teniendo un desplazamiento hacia el noreste, lo cual prevemos que hacia la medianoche ya esté en la zona noreste del país aproximadamente. Van a seguir las tormentas fuertes, precipitaciones puntualmente abundantes, vientos pueden ser intensos, granizo, caída de granizo, y entraría a mejorar a partir de la madrugada, media mañana de mañana. Va a rotar el viento al sur, sureste, sureste, y va a bajar bastante la temperatura. Eso ténganlo en cuenta. Miércoles, jueves y viernes se va a sentir muy fresco.
Me comentabas que han recibido fotos, bueno, información también de Mercedes acerca de daños. No todavía tenemos que lamentar, por suerte, afortunadamente, ningún daño humano importante, pero sí levantamientos de techos, cosas causadas por la tormenta y los vientos. Esto es competencia del SINAE más bien, pero bueno, ¿qué sabemos sobre este asunto en concreto? Bueno, hasta el momento podemos saber que en la estación de Mercedes registró vientos por encima de 100 kilómetros por hora. Y sí nos llegaron reportes de daño, voladuras de techo, caída de árboles. Vimos videos de precipitaciones puntualmente muy abundantes, 25 o 30 milímetros llegamos a registrar nosotros en la estación. Y bueno, habrá que seguir mirando todos esos temas para hacer un análisis posterior. Bueno, muchas gracias, Francisco Pereira, jefe de pronósticos del INUMED. Estaremos atentos, evidentemente, a ver qué sucede con este temporal que está recorriendo el país. Estaremos siguiendo de cerca esa situación. Por suerte no hay víctimas, pero evidentemente afecta muchísimo a la población toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Sí, es evidentemente de preocupación y por eso mismo amerita este seguimiento, en nuestro caso a la distancia en Montevideo, y deseando lo mejor para la gente de Mercedes. Ahora, cambiando de tema, retomamos la cuestión de Casa de Galicia. Sí. Hoy a distintas puntas. Bueno, una es nada menos que en la zona del viejo sanatorio, ¿no? Esa infraestructura tan importante para el sistema de salud. Allí está Natalia de Brun. Natalia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Bueno, recién hablábamos de esto, ¿no? De lo que empezó a suceder en el día de hoy, el traslado de algunos pacientes, de los primeros en realidad, que comenzó esta mañana con un fuerte despliegue de seguridad en lo que es la salida de emergencia, en la parte de atrás de donde estamos nosotros ahora. Pero como ustedes pueden ver a mis espaldas, el sanatorio todavía continúa en lo que queda funcionando de aquí del sanatorio. Recordemos que ya a partir del 31 se baja, se cierra lo que va a ser la gran mayoría de la actividad en el sanatorio, y es por eso que tanto los socios como los trabajadores técnicos y no técnicos, están haciendo una convocatoria, una gran concentración de despedida para el próximo 31, aquí mismo en la puerta de Casa de Galicia a partir de la hora 18, donde se van a despedir de esta Casa de Galicia de todos sus años, que bueno, como ya se sabe, a partir del 1 de abril cierra. Bueno, es triste, ¿no? Ya veíamos a los pacientes, una situación bastante compleja, una institución histórica en nuestro país. Pero ¿qué pasa con los trabajadores, ¿no? Claro, los trabajadores en un sentido amplio, el personal médico si queremos focalizar más, y a eso vamos con Diego Martini, otro móvil de MBD Noticias Central. Diego, buenas noches. Nati, Martín, buenas noches para ustedes. Así es, son horas no muy lindas las de ver. Hoy veíamos imágenes a la tarde también de vallado alrededor de Casa de Galicia, pacientes que están siendo trasladados, funcionarios que no saben a dónde van a ir y personal médico también que no sabe si se va a quedar con trabajo, si va a poder mantener su fuente laboral. Y para eso nos vinimos al Sindicato Médico del Uruguay a hablar con Zaida Arteta, su presidenta, que en este momento está con una reunión a propósito del tema. ¿Qué se puede decir a estas horas, a 48 horas de que se dé el cierre definitivo de Casa de Galicia? Hay trabajadores médicos que no saben qué va a ser su futuro. Sí, nosotros estamos sumamente preocupados por esa situación. Estamos en el medio de una negociación con las empresas y el Poder Ejecutivo, o sea que hay datos que en realidad son de la mesa de negociación. Nuestro planteo es poder llegar a un acuerdo que, además de los usuarios que se redistribuyeron en las 5 mutualistas que ustedes conocen, puedan acompañar a esos usuarios, sus médicos tratantes de alguna manera, y redistribuirse en esas mutualistas, sobre todo quienes tenían alta carga horaria, alta dependencia económica de Casa de Galicia y que asistían a una gran cantidad de esos usuarios. Estamos por empezar una asamblea general del SMU para discutir esto, para informarle a los socios esto. Estamos trabajando en conjunto con el gremio médico de Casa de Galicia en este contexto y bueno, estamos sumamente preocupados. La situación realmente es una situación difícil, extrema. Nosotros tenemos que tender siempre a fortalecer el sistema de salud, a buscar la calidad de la atención a los usuarios, a que se pueda mantener esa continuidad asistencial, que es lo más importante. Y bueno, frente a eso es que tenemos distintas propuestas que estamos en esto que les decía en la mesa de negociación, los consejos de salario, como marcó la ley que fue votada en el mes de febrero. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras médicas estamos hablando?
Son 720 personas más o menos que tenemos en la base, algunas más, unas menos, porque hay algunas que todavía se están anotando, pero es alrededor de ese entorno las que trabajaban en el 2021 y hasta este último momento en Casa de Galicia. Algunas de ellas en esta transición, mientras se produce la venta del edificio, van a seguir trabajando en el edificio con una dotación mínima para asistir a algunos pacientes y a los IMAE, y otras se van a redistribuir y en eso estamos. Sí, estamos a 48 horas de la finalización de este mes, que es cuando realmente tienen que pasar los trabajadores a los otros prestadores, y ha sido bastante dura la negociación porque no nos estamos pudiendo poner de acuerdo en cuanto a las condiciones y en cuanto a cuántos trabajadores tendrían que pasar. Sadia Arteta, presidenta del SMU, le agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Estaremos atentos entonces a lo que suceda con Casa Galicia desde todos los ámbitos, desde el ámbito de sus socios, de sus funcionarios y de su personal médico. Volvemos a piso cuando quieran, Nati, Martín. Muchas gracias, Diego. Bueno, 48 horas que son claves. Mañana, por ejemplo, es un día especial para ver si se avanza en estas negociaciones. En un ratito nomás, nuestra compañera Julieta Núñez estará profundizando en esta historia que lleva a este final de Casa de Galicia. Y ahora cambiamos de tema y pasamos a otro asunto muy comentado en las últimas horas, que tiene que ver con lo que pasó en las instalaciones del Club Atlético Progreso. A propósito, la directiva del Club de La Teja, reunida en la jornada, decidió presentar una denuncia por lo que ocurrió justamente el viernes pasado en el estadio Abraham Paladino. Exacto, allí entró la policía, bueno, habrán visto ese video y esas imágenes que se hicieron virales. Irrumpió en la tienda oficial buscando material político, según denuncian desde el propio club. En un comunicado difundido por el propio club se informó que la comisión directiva se reunió en carácter grave y urgente para analizar los hechos sucedidos en el partido entre Progreso y Cerro. Además de la requisa a la tienda oficial en busca de material político, se señaló que se impidió el ingreso a algunos hinchas por tener una camiseta oficial del club con la cara de Tabaré Vázquez. Por decisión unánime, en directiva se resolvió tomar acciones judiciales y administrativas a los efectos de que las autoridades competentes analicen los hechos acaecidos y se pronuncien al respecto. Además, el comunicado señala que las acciones serán impulsadas hasta agotar todas las consecuencias que sean necesarias, buscando proteger y evitar que sean vulnerados impunemente los legítimos intereses del Club Atlético Progreso, su parcialidad y demás personas que debieron padecer el desconocimiento de sus libertades y derechos. La Comisión Directiva de Progreso se mantendrá en sesión permanente por este tema según finaliza el comunicado. Por otra parte, esta mañana el Ministerio del Interior emitió un comunicado ratificando que se investigó el hecho y se constató que la actuación de la Guardia Republicana en el partido correspondió a un procedimiento rutinario. Según señalaron desde la cartera, se descarta que el procedimiento realizado haya sido un control en búsqueda de elementos de apoyo a la campaña del sí en la previa del referéndum. Según supo MBD Noticias, ningún fiscal de la zona estaba enterado del allanamiento, algo que también descartaron desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. También les contamos que la Fiscalía General de la Nación difundió información provocada de alguna manera por un pedido de acceso a la información hecho antes por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Esta solicitud fue sobre el resultado de la investigación de oficio, las denuncias realizadas por irregularidades en procedimientos o malas prácticas del accionar policial. La Fiscalía señala que en julio de 2021 el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la existencia de un informe de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay sobre procedimientos irregulares en la detención e interrogatorio de las personas. La institución derivó este asunto al área de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el fin de que se tomaran las acciones que entendieran pertinentes. En ese sentido, el documento publicado hoy detalla que de los 97 casos denunciados, en 12 no se identifica otra denuncia, 10 siguen en investigación, otras 9 fueron archivados y en otros casos, señala Fiscalía, no hubo méritos para iniciar siquiera las investigaciones y fueron desestimadas. También señala que en algunos de los casos es posible que la investigación por abuso policial se tramite en otras causas. La Fiscalía informa que en determinados casos no se denunció abuso policial por carencia de evidencia sólida.
Las situaciones por las cuales consultó la Institución Nacional de Derechos Humanos refieren en su mayoría a hurtos, rapiñas, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones personales, lesiones graves y violencia doméstica, entre otras. Fiscalía aclara que en un caso que se encuentre archivado o por los hechos denunciados se haya logrado una condena, no significa que no se continúen gestionando otras líneas de investigación respecto a esa u otras personas. Bueno, y el fiscal Fernando Romano citó para mañana, miércoles a las 10, a 10 jugadores de Nacional y Montevideo Wanderers por los incidentes en el partido entre ambos equipos el 20 de marzo. También está citado el equipo arbitral de ese partido, del que estamos viendo imágenes. Recordemos que hubo varios actos de violencia vinculados, entre otras cosas, a ese festejo. Se dio todo esto cerca del final del encuentro. Hay 4 futbolistas que van justamente en calidad de indagados y 6 como testigos, dijo el fiscal Fernando Romano cuando se refirió a estas citaciones. Bueno, y entre mañana y pasado, como decíamos al inicio, aumentarán los combustibles, según confirmó hoy el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que agregó que aspira a que la suba sea inferior a la solicitada por ANCAP. El gobierno aún espera otro informe, además del de ANCAP, que es el informe de la URSEA, que actualiza el precio de paridad de importación. En declaraciones a Radio Universal habló justamente Paganini y dijo que su postura es que el aumento sea un poco menos que lo solicitado por ANCAP. En un informe votado por mayoría, recordemos, el directorio del ente pidió una suba de 10 pesos para el gasoil y 5 para las naftas. Pese a defender la posibilidad de un incremento menor, el ministro afirma que ANCAP está vendiendo el combustible por debajo de los costos y que le queda muy poquito del margen financiero existente tiempo atrás. La decisión se tomará entre su cartera, la de Economía y Finanzas, la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Algunos datos más con respecto a este tema. Además de la opinión del ente, importa, justamente como decíamos al comienzo, el informe de la URSEA, que actualiza mensualmente el precio de paridad de importación. Este documento se va a conocer en horas y, según averiguó MBD Noticias, también va a reflejar un alza mayor del gasoil que de la nafta, ¿no? Veremos qué toma en cuenta el gobierno. Y ya que estamos en el tema combustibles, atención porque desde el 4 de abril las estaciones de servicio de todo el departamento de Maldonado, ¿no? Lo que es muy importante para la gente que vive allí y también para el turismo, durante Semana de Turismo, van a dejar de aceptar tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto que fuimos a consultar a la intendenta de Montevideo porque el aumento de los combustibles muchas veces incide en el precio del boleto. Claro, y lo que dijo Carolina Cose es que esto se está estudiando en conjunto con una serie de variables. Estamos pensando, sí. Nosotros estamos con muchas variables que venimos estudiando y trabajando y bueno, llega un momento, estamos analizándolo, no tengo todavía un resultado para compartir, pero estamos analizando en función de muchas variables. ¿Para cuándo podría haber una resolución? No lo sé. Estamos estudiando el tema hace tiempo. Vamos a ver. Ahora ventas en los supermercados, otro de los temas que vamos a abordar, porque dicen dirigentes gremiales de ese sector que están a la baja desde hace un buen tiempo, Nati. Sí, el año pasado cerró 5% por debajo del año anterior, según el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez. Las ventas en los supermercados están a la baja desde hace un buen tiempo. Quizás en los primeros tiempos de la pandemia, la imagen que uno se puede llevar es que los supermercados arrasaban con la venta, cuando se acordaba la gente se veía con los carros llenos, pero eso fue cuestión de un par de semanas. Después mantuvo su ritmo, que es decreciente, y te diría que el año pasado cerró un 5%, un 4% por debajo del año anterior. Este año la particularidad que tuvo fue que el verano fue un poco mejor que el verano pasado, pero seguimos estando igual lejos de los veranos prepandemia. Con nosotros no se hizo ningún acuerdo de precios, se conoce el de la carne, que es público por la baja del IVA en el asado, y se conoce también el de los huevos. Por la prensa nos enteramos que el gobierno sí está trabajando en el tema y cómo mitigar un poco el aumento de los precios, pero por ahora con nosotros nada.
Bueno, y el Poder Ejecutivo extendió hasta julio inclusive la entrega de canastas de emergencia a personas que no están comprendidas en otros planes de la cartera y tienen hijos a cargo. Habló al respecto el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que justificó la medida adoptada en la inestabilidad del contexto internacional y también en el impacto social de la pandemia. Decidimos que esta medida, que iba a ser hasta marzo de este año, se extienda hasta julio inclusive, focalizado en beneficiarios que tienen menores a cargo. Es muy bueno porque esto lo que nos permite también es abrir el abanico de la contención social, porque para acceder a estas canastas de emergencia no hay que ser beneficiario de tarjeta Uruguay Social, no hay que ser beneficiario de asignaciones familiares Plan de Equidad, no hay que ser titular de ningún beneficio del BPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese elenco de personas que tienen menores a cargo, que no se encuentran en el elenco de las prestaciones que yo acabo de hacer referencia, es que van a acceder a las canastas de emergencia hasta el mes de julio, inclusive. Bueno, un buen momento para recibir a nuestro economista Germán de Agosto. Es cierto, reaparece Germán para hablarnos de expectativas de inflación. Todos los caminos conducen a, en este caso, desde el sector privado. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? Buen momento dudoso. Pero para oportuno, el análisis, buen momento para el análisis. Momento, efectivamente. Y hoy lo que vamos a discutir justamente es lo que se conoció hace unas horas, que es la encuesta de expectativas que releva el Banco Central entre casi 30 analistas. Básicamente lo que hace es todos los meses le pregunta cuáles son las expectativas de inflación para los próximos 3 años. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la primera placa, donde vamos a ver cómo esta primera encuesta que tenemos, o la primera encuesta que empieza a recoger o a internalizar el efecto que tiene la guerra, ¿sí?, sobre el índice de precios, sobre la inflación general, ¿sí?, como ya vemos que hay un pequeño salto, ¿sí?, o pequeño por ser medianamente optimista y mirar el vaso medio lleno, sí, pero tenemos un salto por lo menos menor al que recogimos la semana pasada a partir de la encuesta, ¿sí?, o de las proyecciones de CIMBE, ¿sí? En este caso lo que tenemos es una encuesta más representativa porque recoge la visión de casi 30 analistas y lo que está marcando para el mes de marzo, que es el dato que vamos a conocer el martes que viene, es que la inflación medida a 12 meses, o sea, medida en términos interanuales, va a ser del entorno de 9,2%. Eso implica un salto relevante en relación al mes anterior y principalmente en relación a los meses, ¿sí?, a los últimos meses del año pasado. Y eso supone que si bien la inflación, como vemos en la placa, se va a moderar durante lo que queda del año, igualmente va a cerrar muy por encima del rango meta del Banco Central, que se va a ubicar en 6% a fin de año, y principalmente muy por encima nuevamente de lo que son las proyecciones oficiales, que justamente están reflejadas en la gráfica, ¿sí?, tanto para diciembre de este año, que es lo primero que vemos ahí, ¿sí?, como para diciembre del año que viene. En los dos casos, y lo mismo sucede si extendemos un año más hacia 2024, aunque ahí ya la incertidumbre es mucho más alta, ¿sí?, es que justamente está cada vez más divorciada las expectativas de inflación de lo que es la mirada o lo que eran las proyecciones oficiales de las cuales, ¿sí?, o las cuales capturan lo que son los ajustes pautados en el convenio en el marco de la 9ª ronda, ¿sí? Por eso nos es relevante hacer esta comparación e ir siguiendo cómo mes a mes cada vez se abre esa brecha entre lo que es la expectativa del gobierno y lo que son las expectativas de los analistas reflejadas ahora en la gráfica. Y no solamente nos importa, ¿sí?, el salto inflacionario que estamos observando a partir de estas estimaciones, sino que también nos importa la composición que tiene el empuje inflacionario de los últimos meses. Y no es mi intención humanizar un índice de precios, pero puede ser útil para capturar la esencia que tienen estos indicadores, pensar que el IPC, el índice de precios al consumo, tiene un dilema existencial, porque de alguna manera es representativo de todos los hogares, pero no es representativo de nadie, ¿sí? Y eso lo podemos ver ahora justamente en la segunda placa, donde vemos, ¿sí?, que ese dilema existencial, ¿sí?, que nos podemos imaginar del índice de precios, ¿sí?, queda de relieve cuando comparamos, por ejemplo, el peso de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas en las distintas canastas, dependiendo de qué tipo de hogar estemos mirando, ¿sí? En lo que está más hacia la derecha, justamente lo que estamos capturando es cuánto pesan los alimentos en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos, o sea, del primer decil. Más de un tercio de su gasto,
¿sí?, calculado sobre la misma canasta que se calcula el IPC, justamente configura el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas. En el medio lo que tenemos es el promedio, es lo que vemos, es lo que se refleja en la trayectoria de la inflación que estaba presente en la placa anterior. Básicamente es un 26%, es un cuarto, sigue siendo lo más relevante que tenemos dentro del IPC. Y en el más hacia acá lo que tenemos es justamente, bueno, el otro extremo de la distribución del ingreso. ¿Cuánto pesan los alimentos, ¿sí?, en la canasta del 10% de mayores ingresos? Y ahí vemos que es un 11%. O sea que lo que tenemos, ¿sí?, esto simplemente intentó reflejar esa suerte de dilema existencial de que en realidad es representativo de todos los hogares, pero esto muestra que no es representativo de ninguno, ¿sí? Y en particular lo que muestra es que no solamente importa la corrección al alza que estamos visualizando para la perspectiva de inflación, sino que también cuál es su composición, cuál es su naturaleza, de dónde viene el origen de las presiones inflacionarias. Y ese origen viene de justamente los alimentos, ¿sí? Y va a empezar a capturar el índice de marzo, todo lo que hemos venido conversando estas últimas semanas, donde sistemáticamente hemos asistido a noticias de aumentos puntuales, más allá de lo que se acordó sobre la carne, más allá de lo que se acordó sobre los huevos y más allá de lo que pueda surgir mañana a partir de la reunión que tendrá la ministra de Economía junto al ministro de Ganadería, junto a el ministro de Industria, para decir, bueno, qué medidas se pueden tomar para contener justamente este fenómeno, que tiene la particularidad de afectar desproporcionadamente, ¿sí?, a los hogares de nuestro país. Es que quienes reciben menos ingresos son los más afectados cuando sucede una situación como esta. Exactamente, cuando sucede este tipo de aumento que viene jalonado por los alimentos, dado que tienen un gasto sobreponderado, ¿sí?, sobre su gasto total, justamente lo que afecta a la población más vulnerable. Por eso habíamos conversado que una de las posibilidades que teníamos, ¿sí?, a la hora de analizar todo el abanico de medidas, más allá de renuncias fiscales asociadas al IVA mínimo, que puede ser una noticia que tengamos mañana, ¿sí?, la posibilidad, ¿sí?, de aumentar las transferencias o fortalecer las transferencias justamente a la población más vulnerable, que es la que se ve más afectada a un escenario donde la composición del repunte de los precios, del repunte inflacionario, viene dada por el rubro más relevante, que representa más de una tercera parte del gasto que destinan el primer decil, el 10% de hogares de menores ingresos. Bien. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora cambiamos de tema, Nati, porque se firmó un convenio este martes que involucra a la Intendencia de Montevideo y a la Fundación Pelufo Higgins, que trabaja justamente, como se sabe, con respecto al cáncer en niños y niñas. Bueno, justamente lo que se busca es potenciar acciones para asistir a personas justamente en tratamiento de cáncer. Por más que mayoritariamente nuestros pacientes son del interior, Montevideo tiene la misma problemática y hay que apuntar a la gente carenciada que necesita, cuando está haciendo el tratamiento, tener un lugar acorde a la recuperación que necesita. Y la Fundación está en condiciones de brindársela en su totalidad. En este trabajo de la Intendencia de seguir apostando a llevar el derecho a la salud en todo lo que eso implica y en todas las necesidades que eso implica, nos parece muy importante poder aportar. Sabemos, porque tenemos policlínicas en todo el territorio de Montevideo, que muchas veces hay personas que por más que están en esta ciudad que parece que no es tan grande a nivel de distancias, sí hay barreras económicas, sociales y culturales que hacen necesario este espacio. Está abierta la convocatoria a participar de los talleres del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo, que tiene lugar, como siempre, en diferentes barrios. Se trata de 170 talleres de disciplinas muy variadas en más de 80 espacios culturales. Las personas interesadas, niños o adultos, pueden consultar la propuesta y anotarse en la web esquinas.montevideo.gov.uy hasta el 7 de abril. Estamos iniciando las inscripciones para más de 170 talleres artísticos en todo Montevideo, en todos los barrios, en todos los municipios, en los centros culturales que están sostenidos por los vecinos y vecinas y en aquellos centros culturales que también dependen de la Intendencia, ejemplo, el Sacude y el Crece, que también forman parte de esta Secretaría, y hay una oferta enorme de talleres artísticos, teatro, teatro comunitario, danza contemporánea, danzas latinas, circo, capoeira. El programa Esquinas de la Cultura funciona hace 17 años. Estamos intentando denodadamente, desesperadamente, en épocas de pandemia,
tratar de seguir llevando esos pequeños faroles que son los esquineros, llenos de cultura, llenos de teatro, llenos de circo, llenos de danza. Hemos tratado desde este programa vincular a los barrios y a la gente en los barrios a través del hecho artístico. Bueno, y nos vamos a nuestro tema del día. Claro. O uno de ellos. Anunciado ya tempranito por Julieta Núñez Tomás, la situación de Casa de Galicia, pero sobre todo un poquito de historia al respecto. Juli. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, como decíamos recién, en realidad la idea es, bueno, repasar un poco qué ha ido sucediendo y por qué Casa de Galicia pasó de ser un centro de referencia médica a cerrar ahora nomás, en estos días. Entonces, como decíamos, bueno, Casa de Galicia se fundó un 1 de octubre de 1917 como una sociedad de instrucción, recreo, beneficencia y asistencia médica. Obviamente esto último después pasó a cooptar todo el resto y de hecho durante gran parte del siglo pasado pudo llevar adelante su tarea de asistencia médica colectiva y este ímpetu en ser aliados, digamos, de la sociedad gallega y de sus descendientes de buena manera y tuvo avances importantes en términos de tecnología médica y en cuanto a su ubicación estratégica en Montevideo, ¿no? Pero el tema de sus problemas financieros en realidad es algo que se arrastra hace mucho tiempo, ni siquiera es que comienza en la crisis del 2002, como se ha dicho, viene desde mucho más atrás y de hecho, bueno, el tema de la caída en los usuarios, eso fue lo que en estos últimos 15 años, de alguna manera, fueron llevando a la situación que tiene hoy, que se desencadena y se termina de complicar el año pasado cuando piden un nuevo fideicomiso. ¿Cómo se llega a esta situación? Exactamente. Bueno, como sabemos, el sistema de salud uruguayo es muy bueno, pero tiene algunas cuestiones y algunas lógicas que pueden perjudicar a las mutualistas más pequeñas. Se ha hablado mucho de esto y de hecho lo escuchamos hoy, de lo que es las cápitas, que es esto que el FONASA le transfiere a las mutualistas y dependen de sus socios según la edad y se hace un promedio de dinero según la edad y el género de sus socios y se le transfiere. Lo que sucede es que las mutualistas más grandes, de 200.000 socios, bueno, utilizan ese dinero de manera distinta a las más pequeñas, de 40.000, como es el caso de Casa de Galicia, y esto genera diferencias al momento de los costos. Pero también hay esta otra parte financiera que viene siendo muy complicada porque las deudas de Casa de Galicia no son únicamente con el Estado, como ya sabemos. El fideicomiso que pidió en septiembre del año pasado no era el primer fideicomiso, ya tiene otros fideicomisos y debe además por servicios y cuestiones a otros entes del Estado, como el BPS, por ejemplo, que debe 10 millones de dólares, pero también le debe al sistema financiero, a las farmacéuticas y a empresas de instrumentación médica que como no podía pagar al contado, pagó en cuotas y todo esto generó un endeudamiento enorme en términos de cheques. O sea que hay como varias patas de la deuda que tienen, por un lado, una pata en lo público, en lo privado y en esa cuestión de poder emitir cheques y de comprar cuestiones con fondos que después a los que no podían responder. ¿Y qué hay que esperar que ocurra con la masa social y el sector trabajador, el personal? Sí, bueno, antes quiero decir una cosa que me olvidé, que es que en realidad Casa de Galicia no es la primera vez que está complicada, pero otras veces había sido salvada por la Junta de Galicia, que hasta hace 8 o 10 años hacía transferencias monetarias a esta institución médica, pero que en determinado momento dejó de hacerlo y eso, junto con la caída de los socios, de los afiliados, fue lo que complicó esto y bueno, se llega a un punto en el que se tuvo que definir mediante una ley, qué es lo que iba a suceder con los socios y con los trabajadores médicos y no médicos. Si les parece, compartimos un primer informe en el que contamos cómo fue esta distribución. Según datos del Ministerio de Salud Pública, la mutualista Casa de Galicia pasó de 58.557 afiliados en 2014 a 47.040 en 2017. La caída siguió pronunciándose y llegó a la cifra actual de 43.738. Luego de la Ley 20.022 de febrero de 2022 que facultó al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores de salud a los cuales se destinarían los afiliados de Casa de Galicia y que los usuarios utilizaran los 15 días establecidos para cambiarse de lo propuesto
propuesto, el esquema de distribución quedó de la siguiente manera. El Círculo Católico recibió 17.857 afiliados, CUDAM 4.692, el Hospital Evangélico 7.809, Universal 6.240 y CRAMI 1.189. Los socios particulares que no estaban en FONASA podían elegir libremente su mutualista. Los funcionarios médicos y no médicos se encuentran negociando en estas horas su destino. De las negociaciones participa el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las empresas. Hasta ahora, lo propuesto por las empresas no conformó ni a los médicos ni a los funcionarios no médicos. Bueno, una de las mayores inversiones en las instituciones médicas es la infraestructura, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, porque además no es solamente, bueno, lo vengo tirando ahí un poco en el informe, ¿no? No es solamente lo que tiene que ver con la inversión, también con la ubicación estratégica que tiene Casa de Galicia allí en Millán y Raffo, este sanatorio tan importante que hace que, bueno, todos los accidentes, por ejemplo, que hay en esa zona, que son muchos porque es una zona súper concurrida, van a la emergencia de Casa de Galicia. Entonces, obviamente es una preocupación para todo el sistema de salud y para muchísimos actores que intervienen en este panorama. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Bueno, se va a velar porque este lugar, esta instalación continúe siendo un sanatorio, y ahora vamos a explicar un poco más en el informe qué es lo que puede llegar a suceder, pero lo cierto es que, por un lado, la ley 20.022 que mencionábamos recién habilitó a que ACE sea uno de los que oferte y que puede finalmente quedar con esa instalación luego de la liquidación, luego del remate. Esto hay actores que lo ven como algo muy positivo porque además ACE ya opera en ese hospital con algunas camas y algunos recursos humanos, y porque además no se sabe si, bueno, estas cinco mutualistas que estábamos viendo recién que recibieron nuevos socios, si esos nuevos socios les significan una mayor necesidad de infraestructura, porque si esos ya tenían un caudal grande de socios, bueno, estos miles de socios que recibieron no vendrían a hacer una diferencia. Entonces hay que ver un poco qué sucede con esa instalación. Lo cierto es que el Ministerio de Salud Pública vela porque continúe siendo un hospital y que continúe funcionando allí la emergencia médica sobre todo, y esperan que esto sea en mayo, que en mayo ya volvamos a tener allí un hospital. Así si les parece podemos compartir un poco lo que tiene que ver con la deuda en particular de Casa de Galicia y cómo se va a tramitar este remate y también otros activos inmobiliarios que podrían llegar a contribuir al endeudamiento. Lo que no sabemos es si van a llegar a saldarlo. La deuda de Casa de Galicia se remonta muchos años atrás y se ubica entre los 60 y 80 millones de dólares. Según lo informado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la institución médica se encuentra en un alto endeudamiento comercial y financiero, porque ha emitido una cantidad millonaria de cheques sin fondos para cubrirlo. En los últimos meses estuvo operando gracias a las transferencias de la Administración de Servicios de Salud del Estado y las cápitas de FONASA, que eran destinadas al pago de terceros y a los salarios, que igualmente no evitó que contrajeran deudas con el personal. La última administración cerró el 2021 con un patrimonio negativo de 184.597.343 pesos, equivalentes a 4.478.344 dólares. La ley 20.022 de febrero de 2022 habilitó a disponer la apertura de la etapa de liquidación de Casa de Galicia y hoy se publicó el precio del pliego para acceder a ofertar. La venta será en bloque para que el edificio mantenga su finalidad sanitaria y es posible que se soliciten antecedentes a quienes se presenten. El pliego de la licitación tiene un precio de 10.000 dólares y se dará un plazo de 40 días para que los interesados analicen la inversión. El dinero de la liquidación irá en su gran mayoría al Estado, que es el principal acreedor, y lo usará para levantar las garantías de los fideicomisos que recibió la mutualista en 2012. La institución cuenta con otros activos que pueden ir a remate, pero no se sabe aún si será suficiente para saldar el endeudamiento. Bueno, cambiamos de tema, porque el politólogo Óscar Botinelli afirmó ayer en La Letra Chica que el recurso para derogar 135 artículos de la LUC fracasó en las urnas. Eso por un lado, pero también dijo que el estrecho margen que hubo entre el no, que obtuvo la victoria, y el sí, empieza a reflejar desgastes, los primeros desgastes en la coalición de gobierno. Hasta el domingo de tarde nunca se oyó hablar a nadie del lado de la coalición del problema del desgaste que tiene el gobierno. Más bien la imagen era la contraria. La tesis de que este resultado es producto del desgaste apareció hoy de mañana, ex post facto, después que ocurrieron los hechos. Lo cual nos hace dudar por lo siguiente: este es un gobierno que, si bien lleva 2 años,
no tiene el desgaste de 2 años de gobierno. La pandemia corrió a favor, sobre todo de la imagen de Luis Lacalle Pou, que fue muy bien cultivada, armada, construida durante, sobre todo, el pico más duro de la pandemia. Según Botinelli, el resultado muestra una división del país en bloques, donde existe una porción relevante del electorado que fluctúa entre ambos. En este contexto dijo que es una equivocación pensar que el gobierno salió fortalecido. Si esa es la lectura, uno le deja dudas qué pasa cuando vengan los problemas en serio, vale decir, el precio de los combustibles no se va a arreglar fácil, no por razones solo del gobierno, por la situación internacional. Lo mismo el tema de los alimentos. Sí tiene que ver con Uruguay el tema de que el dólar esté bajando, que puede favorecer algunas cosas y perjudicar otras. Es decir, ahora viene un periodo del gobierno que va a ser más complejo que el que tuvo hasta ahora y llama la atención, no toda la gente en la coalición está conforme con esa lectura, que están pensando que acá no pasa nada. Hay quienes interpretan que este desgaste del que se habla quedó evidenciado en un diálogo que hubo entre el experiente dirigente nacionalista Alberto Volonté, ex candidato a la presidencia de la República, y el líder cabildante y senador Guido Manini Ríos, quien dijo en una charla en el Radisson, en el Comando del No, el domingo pasado ante Volonté en privado, pero esto circuló públicamente, que había que prestarle atención y escuchar a la otra mitad del país. Seguramente muchos lo vieron porque circuló muy públicamente sobre el riesgo, o sea, dijo justamente que habría que tener en cuenta el riesgo que implicaría no atender a esa otra parte de la sociedad. El diario El País lo registró en una conversación con el dirigente blanco Alberto Volonté la otra noche en el Radisson. Ahí estaba la conversación que se daba justamente mientras se esperaban todavía los resultados del referéndum. Exacto. Bueno, y nos vamos a una tanda, rapidito. Nos vamos a una pausa. Te quedás al frente de la nave para el último bloque. Me quedo un ratito sola porque, como ya saben, igual que el otro día, nuestro compañero tiene que ir a darle fuerza a la selección uruguaya. Se agradece ese aguante y bueno, quédense con Nati, pese a la disputa del partido, y quédense en TV Ciudad que va a haber mucho más. Igual que gane Uruguay. Ojalá. Bueno, seguimos con más información. Cuba apuesta a la recuperación del mercado turístico. Más de 6.000 uruguayos visitaron la isla entre los años 2020 y 2021. El país caribeño busca recuperar la actividad tras la apertura de las fronteras. El relanzamiento del mercado turístico cubano, que tiene una gran aceptación en Uruguay antes de la pandemia, que bueno, deprimió muchísimo el turismo en el mundo en sentido general, pero alrededor de 6.000 turistas uruguayos visitaron nuestro país. Hay una gran aceptación, reitero, y un gran gusto por el destino turístico cubano, y el mercado uruguayo tiene una peculiaridad, y es que repite las visitas a Cuba. Sobre todo La Habana, Varadero, son parte de los lugares preferidos y deseados por los turistas uruguayos. A los visitantes que llegan a nuestro país, tenemos nuestras propias vacunas contra la COVID-19, tenemos al 90%, alrededor del 90% de la población cubana vacunable con las 3 dosis de nuestras vacunas contra la COVID-19, y un detalle importante es que a partir de los 2 años de edad ya tenemos ese nivel de inmunización que es elevado, y lógicamente el turismo que llega a nuestro país pues encuentra estas condiciones de seguridad en materia de salud y también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Para nosotros es un placer recibir a los turistas uruguayos en nuestro país y que puedan no solo visitar La Habana, Varadero, Los Cayos, Holguín, que es uno de nuestros principales polos turísticos también, sino que puedan combinar las formas de hacer turismo, de turismo histórico, turismo de salud, turismo de sol y playa, turismo rural, o sea que hay una diversidad que le posibilita al turista disfrutar de todo lo que ofrece Cuba como destino turístico.
¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional que naturalmente lo comenzamos en Ucrania con la guerra, con varios temas para hablar sobre este aspecto. El primero de ellos es que hoy hubo avances en las conversaciones que llevaron adelante las delegaciones tanto de Rusia y Ucrania en Estambul, patrocinadas por Turquía, que tiene especial interés en que esto se termine de una vez. Por un lado, porque Turquía es amigo de Rusia, pero por otro porque integra la OTAN. Hay avances tímidos, pero los hay. El presidente ruso Vladimir Putin habló hoy con el presidente francés Emmanuel Macron y dijo que va a mantener su postura de mantener la guerra hacia el este de Ucrania y pide que ese país reconozca a Crimea y también a las independentistas repúblicas de Lugansk y Donetsk. En el terreno de la guerra, hoy hubo un ataque contra Nikolaev, ahí hubo 12 muertos, y por otro lado, el famoso millonario y dueño del Chelsea, Roman Abramovich, dijo que en las conversaciones que mantuvo y que participó a principios de mes junto a delegados ucranianos, tuvo síntomas de envenenamiento. Según el gobierno turco anfitrión y mediador del encuentro que Kiev y Moscú sostuvieron hoy en Estambul, las dos partes alcanzaron el progreso más significativo desde que comenzó la guerra, y el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin informó que el ejército de su país reducirá radicalmente la actividad militar alrededor de Kiev y Cherniv, en el norte de Ucrania. Durante la reunión, Ucrania ofreció declararse un estado neutral, con lo que descartaría sus intenciones de unirse a la OTAN, aunque los reclamos rusos sobre el reconocimiento de su soberanía en la provincia de Crimea, que se anexionó en 2014, y la liberación del Donbass quedan para futuras negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció hoy avances en las negociaciones con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este del país, y aseguró que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariupol, y se negó a levantar el cerco a esa ciudad. Mientras tanto, el multimillonario ruso y presidente del Chelsea, Roman Abramovich, denunció que sufrió síntomas de lo que se sospecha podría ser un envenenamiento durante conversaciones de paz que se desarrollaron en Kiev a principios de este mes, según aseguraron fuentes cercanas al empresario, con síntomas muy similares a los sufridos por dos negociadores ucranianos que participaron en las mismas. Por tal motivo, las autoridades ucranianas han pedido a sus delegados que se abstengan de consumir o beber cualquier producto durante las negociaciones con Rusia y que presten especial atención al contacto con cualquier superficie durante su estadía en los lugares donde se desarrollen. Israel sufre una ola de atentados que no sufría desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de 3 atentados en una semana, de ataques básicamente a disparos y a cuchilladas, tal como se ha dado en estos últimos días. El último caso del día de hoy tuvo que ver con una situación que se dio en los alrededores de Tel Aviv. Hay 5 muertos. En este caso, a diferencia de los anteriores, no están relacionados con Estado Islámico, sino con Al-Fatah. Esto es lo que está pasando en Israel, que en una semana tuvo 3 atentados. El atacante palestino llegó en moto a la concurrida calle Jabotinsky que conecta Tel Aviv con Bnei Brak y otras localidades céntricas. Bajó de la motocicleta y asesinó a 3 personas con un fusil M16, para posteriormente dirigirse a una calle de la vecina ciudad de Ramat Gan y seguir disparando hasta ser abatido por un efectivo de seguridad. Mientras los 3 autores de los 2 ataques de la última semana eran miembros del sector árabe en Israel, en esta ocasión se trata de un palestino procedente del norte de Cisjordania de 27 años y que hace 9 años estuvo en la cárcel por pertenencia a grupo terrorista, aunque en la actualidad estaba viviendo sin permiso en Israel y trabajando en la zona donde perpetró los atentados. Según las primeras informaciones, el atacante estaba vinculado al grupo Al-Fatah, al tiempo que las facciones palestinas Hamas y Yihad Islámica no han tardado en elogiar el nuevo ataque que devuelve a los israelíes a los peores momentos de la segunda intifada hace 20 años. El domingo pasado, 2 policías murieron baleados en la ciudad norteña de Hadera, atentado que fue reivindicado por la organización Estado Islámico, que desde 2017 no se adjudicaba oficialmente ningún ataque dentro del Estado hebreo, mientras que el pasado martes un hombre mató a 4 personas en la sureña ciudad de Beersheba, apuñaladas y atropelladas con un vehículo. El presidente peruano Pedro Castillo volvió a sortear con éxito un segundo pedido de vacancia que la oposición de derecha planteó por incapacidad moral. Se necesitaban 87 votos, no los logró la oposición y Castillo agradeció por el bien del Perú que esto haya sucedido.
Horas después de que el legislativo de mayoría opositora desestimara su destitución por presunta permanente incapacidad moral, el jefe de Estado peruano dijo agradecer al pueblo y al Congreso de la República por haber dejado sentadas las bases de este espacio democrático. Tras un debate de más de 8 horas de duración en el Congreso en el que el mandatario presentó sus descargos, hablaron 95 parlamentarios, pero solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, mientras que 54 lo hicieron en contra y 19 se abstuvieron cuando se requerían 87 votos para ser aprobada. Castillo afirmó que el Congreso de la República tiene que entender que por encima de la confrontación... El pronóstico del tiempo para estas próximas horas, pronóstico importante para repasar porque como veíamos hay lluvias y tormentas en todo el país y en Montevideo también. Mañana miércoles 30 de marzo baja muchísimo la temperatura, una máxima de 17 y una mínima de 10 y siguen las lluvias. El jueves mejora, pero las temperaturas siguen siendo bajas, 18 la máxima, 9 la mínima, y el viernes sube un poquito a 20 grados la máxima, 8 la mínima, sin lluvias. Nos vamos rapidito porque ya viene la NBA y nos reencontramos mañana a las 19 horas como todos los días. Que pasen bien.